falso amor, falso amor, falso amor. Ahora ni una lágrima vale este amor. Falso amor. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, Mr. Copión con K. La verdad es que hay tantos temas en la política española que nos hemos decidido por la enjundia, por la trascendencia, porque nos va a permitir, si acaso, avanzar en la compleja psicología que abunda en nuestro presidente del gobierno. Hemos tenido algunos datos relevantes en los últimos días, pero claro, podíamos haberlo hecho de mil cosas. Podíamos haber hecho un especial de la independencia del Poder Judicial, visto que el Tribunal Supremo decide pues que la sentencia de los que cometieron el golpe de Estado en Cataluña ya la darán después de las elecciones municipales de mayo. Dice, ¿y por qué? Bueno, pues porque estas cosas de la justicia. Y a todo el mundo le parece lógico. Hemos visto al mismo tiempo pues como una sentencia de unos magistrados del Supremo, por su trascendencia, quizás por su falta de meditación o por contradecir cosas que previamente había dicho el propio Tribunal Supremo, pues oiga, mire, que no va a la final, que le discuten el galardón y la van a rediscutir 21 magistrados, a ver a qué conclusiones llegan. Claro, eso merece un especial en serio sobre la independencia del Poder Judicial. Pero el de hoy nos tenemos que quedar con el Mr. Copión, que yo creo que es importante para todos, no solo para los que tienen hipotecas, ni para los que tenemos dudas sobre la independencia del Poder Judicial. Así es que aquí hablaremos un ratito de esta paranoia del presidente Pedro Sánchez, que parece pues no avenir con lo que se llama la tradicional diplomacia y el protocolo. Parece que eso no cuenta con él y así que se inventa alguna para transgredirlo. Les presento ya a nuestros invitados esta noche, don Asís Timmermans, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, estupendo. Vamos a ver cómo el presidente emula a veces a ratos a Kennedy, a ratos a Obama, a ratos a Trudeau, a ratos... Bueno, en fin. Y por cierto, y luego tiene unos encuentros en los ascensores con Theresa May, que nos quisiera, ¿eh? Esos son de libro. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Usted que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo ya nos contará el rejonazo de Juncker en plena espalda. Pasa para allá, hombre, quita de aquí en medio, que no tienes ni idea, pardillo. Don David Felipe Arranz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo estoy intrigadísimo con esa K, que no sé si es de anarquía, de caos... Ah, no, mire, es que si hoy escribes algo con C, por ejemplo, escorpión, todo el mundo piensa en el animal que da picotazos. En cambio, lo escribes con K y queda más cool. Y como a este presidente parece que lo que le mola es lo cool, pues entonces lo hemos escrito con K, vale. Por provocar. Me parece bien. Somos partidarios de rotular todo en español, que es nuestra lengua. Pero en este caso hemos considerado que era un picotazo de escorpión que no venía mal. O sea que ya perdonarán, pero ahí se queda el copión con K. Bueno, don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches. Ya le anticipo que su cámara es aquella, que hace a menudo requerimientos. ¿Cuál es mi cámara? Hoy la tendremos. Tiene usted arduo cometido, quiere ganarle un pulso a Ignacio Aguado, ¿no? Efectivamente, nos veremos en las primarias de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Hombre, Colón tenía un reto más complicado, pero en cualquier caso, sin estar en el aparato, desafiarlo siempre es complejo, ¿no? Bueno, tengo a muchos afiliados de mi partido. Eso no tengo de ello ninguna duda. Bueno, esperamos a un último invitado que ha tenido un pequeño problema de tráfico y que se incorporará en cuanto le sea posible, pero vamos a empezar ya con algo que refleja eso de la compleja psicología que yo les decía de Pedro Sánchez antes. Uno cuando habla con niños, pues se relaja, y cuando habla con niños y al relajarse explica cosas que de otro modo con adultos les sería imposible. De ahí que la charleta que tuvo Sánchez con unos niños que fueron allí, no sé, una de estas cosas que idea Iván Redondo y que no tienen ni pie ni cabeza, pero en cualquier caso, de entre los niños parece que es el que mejor nota podría sacar en mates. Vamos a verlo.
¿Qué estudiaste para ser presidente? Bueno, tampoco se estudia nada para ser presidente. Simplemente te tienes que formar, da igual. Puedes ser ingeniero, puedes ser economista, puedes ser abogado, lo que creas. No hay una carrera para ser político. ¿De pequeño sacabas buenas notas? No. ¿Cuáles eran sus asignaturas favoritas del colegio? La que menos me gustaba era matemáticas. ¿Te gustaría dejar de ser presidente? Que si me gustaría. O sea, yo creo que a la oposición sí, pero yo creo que la mayoría de españoles no, porque hay muchas cosas que hacer todavía. Bueno, presento a nuestro último invitado esta noche, don Juan Francisco Figueroa, alcalde de San Agustín del Guadalix, hombre del Partido Popular allí. Muy buenas noches. Buenas. Bueno, estamos en lo que estamos. Cuando uno se relaja, habla con niños, los niños a veces son muy crueles, y refleja ahí, lo dicho, que lo suyo eran las mates, que no sacaba buenas notas. Hay dos cosas que me preocupan. Una, cuando dice, para ser presidente no hay que estudiar nada. Claro, si te paras aquí, te invade una cierta inquietud, ¿no? Después dice, bueno, puede ser ingeniero, puede ser economista, no sé qué. Pero vamos, de momento, lo que nos viene a decir es que, como dijo un ínclito predecesor suyo, aquí puede llegar cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, pues esto se está confirmando cada vez para peor, ¿no? Y después, la verdad, también preocupa que diga que era malo en matemáticas, porque eso dice poco en su favor, ¿no? Porque, en primer lugar, porque, bueno, las matemáticas es una troncal, ya sabéis, las matemáticas, la lengua, ¿no? Son los dos ejes de la formación. Es decir, si una persona pues, tiene unos conocimientos suficientes en matemáticas y se puede expresar oral y por escrito de forma, digamos, correcta, coherente y con sentido, pues ya tiene algo en la vida, ¿no? Entonces resulta que él ya, lo de las matemáticas no le va. Entonces, bueno, pues, en fin, es un personaje que ha inventado la diplomacia del ascensor, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, pero que él, que no quiere dar explicaciones sobre su tesis doctoral en el Congreso de los Diputados, se trae unos escolares, como si fuera la visita a la Coca-Cola. ¿Se acuerdan de las visitas a la Coca-Cola? Vamos a ver al presidente. Y el presidente les dice unas cosas que son, pues, que tiran a corromper a esos muchachos y muchachas que van a verle, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tiene que decir un presidente de una democracia es, no, aquí no es que tú decidas venir, es que te eligen. Asunto bastante no menor, ¿verdad? Claro, no es su caso, yo ya lo entiendo, pero los niños tienen que salir con las ideas claras. Tampoco les da muy buen ejemplo, me dice que sacaba malas notas, que no hay que estudiar nada para ser presidente, o sea, no les estimula, digamos, a superarse a sí mismos, a los niños, ¿no? Nada, la cosa es que si con malas notas puedes llegar a la Moncloa y encima no pones el precepto básico, que es que te tienen que elegir, pues los niños salen de ahí pensando que todo el campo es orégano, ¿no? Claro. Lo que pasa es un poco impostado porque en realidad él no... Es un guión como la copa de un pino, vamos. Sí, pero lo que quiero decir es que él no está hablando para niños, está haciendo que habla para niños. No, ya, pero hay dos detalles un poco feos. En primer lugar, bueno, está claro, él no dice, hombre, una persona que es capaz de llamarse doctor sin saber siquiera sumar y restar, no tiene mucha humildad. Lo que pasa es que él no puede decir... sí, sacaba muy buenas notas porque seguro que alguien enseguida sacaba, pues yo qué sé, pues su expediente en el Ramiro de Maeztu o en los Agustinos, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, hay algo un poco más, en fin, de mal gusto, que no aparece en este extracto, pero cuando le preguntan, un niño con buena intención, ¿tiene usted ganas de dejar de ser presidente del gobierno? ¿Le gustaría dejar de ser presidente del gobierno? Claro, el niño lo que está diciendo es algo así como descansar un poco, como papá que está muy cansado de su trabajo, ¿no? Que estaría contento, y entonces él aprovecha para delante de los niños lanzar un mensaje electoralista un poquito repugnante delante de unos niños. Sí, claro, a la oposición le gustaría, pero es que tenemos que hacer muchas cosas y a la gente, a los españoles les gusta. A la mayoría, dice. A la mayoría de los españoles, un tipo que tiene 85 diputados, a mucha distancia del primer partido. 84, perdón, a mucha distancia del primer partido. Cada uno vale mucho. En el Congreso, y entonces a los niños que no van a discutirle, los niños eso, les dicen, no, es que a los españoles no les gustaría que yo dejara de ser presidente. Es de mal gusto ahí, es decir, en un meeting, di lo que quieras, Claro, pero en un colegio. y además hubiera sido muy feo poner el pre-match
cuando el profesor le dice, sobre todo que a ninguno se os ocurra preguntarle la raíz cuadrada de 149, porque entonces sí que nos vamos a reír todos, ¿no? Bermejo. Bueno, yo creo que no procede, si un presidente del gobierno quiere ir a un colegio a hablar con los niños, pues que vaya, pero que no se saque fotos, ni metan a las cámaras, ni hagan el payaso, ¿eh? Porque además lo que tiene que hacer un presidente del gobierno en España hoy es preocuparse de los lamentables informes PISA que tenemos, que son de los peores de toda la Unión Europea, y de la gran desigualdad que hay educativa y en la enseñanza en toda España, porque esto es un cachondeo con las 17 taifas estas que tenemos. De eso es de lo que se tiene que preocupar, y no de hacerse fotos en los colegios. Arranza. Yo creo que Sánchez ha ido a darse ese baño de inocencia infantil que todo político desea. Y entonces, claro, se ha encontrado con unos niños que son la oposición más dura. Lo han puesto en jaque en 2 minutos. Le han hecho 4 preguntas, se le demuda la color, se le cambia el rostro y, como dice Asier, lo primero que dice, ¿has sacado buenas notas? Claro, porque los niños están sometidos a la presión de los profes. Y dice, no. O sea, ha sido muy tajante en su afirmación. Entonces, por un Fíjate lado... si le llegan a preguntar, ¿y tú copiabas? Eso no faltaba. Bueno, eso hubiera sido sublime. Por un lado redondo, yo creo que su jefe de gabinete le ha querido meter en el típico programa de dejad que los niños se acerquen a mí, muy bíblico, pero ha patinado porque los niños no son tontos. Decía Erasmo de Rotterdam que la verdad la tienen los niños y los locos. ¿Os acordáis del Encomium Moriae? Sí, sí. Y cuidado porque ahí hay niños, estoy seguro, en ese cole, mucho más sagaces que algunos del gabinete de Pedro Sánchez. Figueroa. Bueno, yo lo que veo con este hombre es que desde que está ahí tiene una intención continua de intentar justificarse continuamente. O sea, él se da cuenta que llega de una manera muy rara, que de repente pues, se convierte en la única persona, por primera vez en la historia, que llega unos apoyos que se buscan rarísimos y entiende, pues, vamos a ver cómo hacemos. Es que rarísimos perversos. Claro, claro. Entonces, ¿qué hace? Se justifica continuamente. ¿Y cómo se justifica? Pues intentando lavar su imagen de una manera continua, pues bueno, con el mensaje de, bueno, ya le gustaría la oposición. No, la oposición ya, los españoles le pusieron a usted en una posición que usted no le ha elegido a nadie. O sea, usted es la oposición que a alguien por intereses le ha puesto donde no corresponde. Por eso... Entonces, todo el rato se justifica eso, creo, pero no es nuevo, esto no es nuevo. Esto es prácticamente todas tus acciones, por eso no se pone delante de la prensa, por eso no contesta. O sea, él lo que hace es se autopregunta en un absoluto guión pactado para intentar quedar bien. El problema es que lo hacen fatal. Yo no sé, este hombre no sé quién le lleva, pero luego bien no lo hace. Bueno, se trata él emulando a quien sí ganó sus presidencias por el peso de los votos y haciendo algunas operetas con niños ahora o con no sé qué después, pues pretende sustituir eso por el debate parlamentario, por el aquilatar esa presidencia de regalo que le tocó y luego fuera es patético. Van a haber imágenes del encuentro con Jean-Claude Juncker, el encuentro en el que, bueno, pues una periodista española le preguntó, presidente, ¿usted ha autorizado a Iglesias a negociar los presupuestos en prisión? Ya saben, el encuentro que tuvo lugar ayer en Lledoners con Oriol Junquera. Bueno, pues la pregunta lo dejó completamente descolocado, demostró pues, que para el protocolo no es lo suyo y no está hecho, y bueno, todo fue un propósito de acumular fotos y fotos oficiales y de querer, ahí lo han visto en las imágenes, echar un capote y explicar cosas de sus presupuestos, que por cierto están esperando una carta más o menos terrorífica de uno que no es muy amigo de la posición española, ni de antes ni de ahora, es el comisario francés, Moscovici, que en fin, no está por la labor nunca. Y bueno, pues él quería hablar de presupuestos y Juncker, que cada vez está más mayor, el luxemburgués está muy mayor, le da unas palmadas y dice, venga macho, te va, pasa para adentro. Lo lleva a la rastra. Pasa para adentro que hoy no toca, esto no es lo tuyo. Esto no es normal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, Sánchez demuestra continuamente que el cargo que ostenta le viene grande, ¿no? Es decir, en la vida, pues todos ocupamos una situación, un nivel, unas responsabilidades, unas funciones y, bueno, pues hay quien las desempeña, digamos, de una forma que es correcta y que es
satisfactoria y que a todo el mundo pues, le parece que está donde debe estar, y después hay otros que en cuanto abren la boca o hacen cualquier cosa o cualquier gesto, cualquier tal, pues uno se da cuenta inmediatamente que aquello no le corresponde, o sea que está fuera de donde debiera, el cargo está muy por encima de él, y él eso le pasa continuamente. Entonces, con Juncker pues le pasó, porque claro, cuando en las instituciones europeas hay una cumbre, siempre hay primero la foto con las banderas, ¿no? La foto opportunity, ¿no? Entonces, bueno, pues... Que dar la mano y... No, que forma parte del ceremonial, ¿no? O sea, llega el primer ministro de Malta, ¿qué tal? Foto, tal. Llega el primer ministro de Eslovenia, tal, foto. Llega el Alemania, igual, o la señora Merkel. Entonces, llega Pedro Sánchez, por lo mismo. Entonces, no se le ocurre otra cosa que ponerse a hacer declaraciones. O sea, en un momento, claro, Juncker, que se las sabe todas y es perro viejo ya, pues claro, le mira, si os fijáis, le mira como diciendo, ¿qué hace este capullo? ¿No? O sea, y entonces se lo lleva en un gesto que es a la vez paternal y como, digamos, combinatorio, ¿no? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, tontorrón? Le da una larga cambiada, digamos, ¿no? Sí, no, él es así. Y después, bueno, pues lo que pasó en el Palacio Real ahora lo iremos viendo. Continuamente, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Hacemos una pausa de publicidad, enseguida volvemos con ustedes y continuamos con los errores de protocolo de Mr. Copión con K. Falso amor, falso amor, ni una lágrima vale este amor. Bueno, el encuentro en Bruselas era muy importante, se trataba de hablar del Brexit y se trataba de hablar de los presupuestos españoles. Luego vamos a ir a un apunte sobre ellos porque es importante que ustedes sepan por qué no se están haciendo bien las cosas. Pero antes vamos a escuchar al propio Sánchez contando, pues después de ese empujoncillo que le da Juncker, pues cómo quedan los presupuestos. Presidente, ¿ha autorizado a Iglesias a negociar los presupuestos de la prisión? Presidente, ¿qué mensaje le trae el señor Juncker sobre los presupuestos? El presidente Juncker, sobre todo, es demostrarle la colaboración y la cooperación en el de España y la Europa. Es buenísimo. Bueno, don Alejo, a ver, ¿qué se está haciendo mal desde su punto de vista? Pero sí, ha sido abundantemente explicado, ¿no? Es decir, se cambió la Constitución. Se cambió la Constitución por la vía express. Con el acuerdo del PSOE. Con el acuerdo, por supuesto. Se cambió precisamente para tranquilizar a Bruselas y sobre todo para tranquilizar a los mercados. O sea, diciendo, no, escuche, vamos a hacer las cosas bien y tal. Entonces, por cierto, el artículo que se modificó es algo que Pablo Iglesias pide todos los días que se vuelva a la situación anterior, ¿no? Entonces, cuando se estableció esta modificación, a continuación se desarrolló con la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa ley tiene por objetivo evitar que un gobierno irresponsable o manirroto, en un momento dado, o populista o demagógico, o simplemente irresponsable, dispare el gasto y se salga de las pautas que marca la Unión Europea. Entonces, hay un parámetro que es básico en este procedimiento que se llama el techo de gasto. El techo de gasto, como su nombre indica, es la cantidad máxima que puede gastar el Estado en el ejercicio presupuestario correspondiente y que no puede rebasar. Esto se aprueba primero, ¿vale? Y después ya, con ese techo de gasto fijado, el gobierno propone y dice, prepara un proyecto que dice tanto para educación, tanto para defensa, tanto para nada. Bien, y eso se debate en las Cortes y después, pues... pero simultáneamente, en el semestre europeo, Bruselas examina el proyecto de presupuestos que el gobierno le manda y dice si se ajusta o no a lo que marca la Unión en la estabilidad presupuestaria, ¿no? Entonces,
¿Qué ha hecho él? Ha cambiado el techo de gastos y que pase por el Congreso. O sea, era del 1,3% y ha decidido que es del 1,8%. Y lo manda a Bruselas, está contento. Y además no manda unos presupuestos, manda un PowerPoint. O sea, como si usted y yo ahora demos aquí unos presupuestos, ¿me entiende? O sea, no manda unos presupuestos contenido y forma, sino que manda como una especie de bosquejo de presupuesto con un techo de gasto distinto del que está aprobado por las Cortes. Porque él intentó aprobar otro y se lo rechazaron. Se lo rechazaron no solo el PP y Ciudadanos, sino sus socios podemitas. Entonces, claro, este presupuesto no es legal. O sea, lo que le ha enviado a Bruselas no tiene base jurídica en España. Entonces, claro, ahora tiene que hacer algo. ¿Pero qué se le ha ocurrido? Pues la ministra de Hacienda el otro día dijo, no es igual, pues volvemos a poner el anterior porque ya lo cambiaremos después. Es muy fácil saltárselo. Pero vamos a ver, ¿estos de dónde se creen que están? Entonces, a Moscovici yo le conozco porque yo fui presidente del Parlamento Europeo 15 años y en estos 15 años, 2 años y medio, coincidí con Moscovici, que también era vicepresidente del Parlamento Europeo, y le traté algo, ¿no? Y es un señor difícil, ¿eh? O sea, difícil. O sea, es un hombre, digamos, seco. Peculiar, que dirían los ingleses. Que digo, un hombre seco, serio, riguroso, y que, vamos, no es el típico que con él puedas andar con bromas. Entonces, claro, que vayan con cuidado. No está Janí. La carta es durísima. La carta que va a llegar es durísima. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero todo eso que demuestra, pues una improvisación, una frivolidad, un desconocimiento de los procedimientos que es lamentable. Y que ni siquiera en el caso de tener a una alta funcionario, cual era Nadia Calviño, pues parece que esto tenga arreglo. Bermejo. Bueno, me vas a ver mal decir esto, pero precisamente porque hay una alta funcionaria que conoce muy bien eso, no es exactamente como ha dicho Alejo. Vamos a ver. La Ley de Estabilidad Presupuestaria que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española marca unos parámetros. Básicamente son 3. 1. Tenéis que cumplir lo que os digan en Bruselas. Lo vamos a hablar en Román Paladino. O sea, el pacto de estabilidad. Lo que os digan en Bruselas tenéis que hacer. Eso es lo que dice. 2. No podéis sobrepasar 2 parámetros. Un déficit del 3% anual y un nivel de deuda del 60% sobre el PIB. Eso es lo que dice el artículo y luego lo desarrolla la Esos son los parámetros europeos, digo. No, esos son los parámetros que dice la Constitución Española. Y pero que están tomados, como sabes, del Pacto de Estabilidad. Sí, pero vamos, es lo que están trasladados ahí. Luego, desarrollamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Qué dice eso? Bueno, viene a repetir eso mismo y luego habla de 2 cosas. Del déficit estructural y del techo de gasto. Y de que eso se tiene que aprobar en el Congreso y en el Senado. Que ahí viene el follón. Entonces, lo que hizo Sánchez al principio fue llevar en la modificación de esos 2 parámetros finales y fracasó. ¿Pero qué ha hecho ahora? Lo que ha hecho ha sido decirle a Bruselas, oye, mira, estas son mis cuentas. Si a ti te parecen bien y se amoldan al pacto de estabilidad, entonces ya tú, de facto, me estás modificando el techo de gasto y el déficit estructural. Si a ti esto te parece bien, este PowerPoint que decías tú, entonces me lo llevo y ya puedo desarrollar la ley de presupuestos. Porque tengo el beneplácito de Bruselas. Es que es muy diferente lo que estamos diciendo. Y concluyo. ¿Qué pasa con estos presupuestos? Y que probablemente no sé lo que les va a decir Moscovici, porque bueno, Moscovici es una persona difícil, pero es un socialista. También, sí, y ahora irá eso también. Y tiene un problema peor con Italia que le está... Exactamente. Tienen 2 problemas muy gordos que son Italia y el Brexit y no quieren abrir otro frente. Y si a Moscovici le dice Calviño que va a cumplir el 1,8 de déficit, eso son palabras celestiales para la Unión Europea. Cosa que de otro modo es imposible, según los ingresos. Ahora voy a eso. Entonces, ya os adelanto, pasado mañana, lunes, vamos a enviar una carta, unos economistas, precisamente a Moscovici, explicándole por qué esos presupuestos son de ciencia ficción. Tanto los ingresos como los gastos no reflejan la imagen fiel de la economía española.
y puede ser un auténtico desastre. Pero no por las medidas que ponían esas que han acordado Podemos y el gobierno de subir una cosa bajo la otra. No, eso es una tontada. Son las previsiones de ingresos y de gastos y cómo está decreciendo la economía española. Entonces, esa previsión es irreal y las consecuencias serán brutales. Y eso es lo que les vamos a explicar el lunes a estos señores. Por lo tanto, no sé lo que le van a decir aún Moscovici en esa carta, pero insisto, no quieren abrir otro frente. Sí, eso es bastante así. De todas maneras, aquí se trataba, en esta reunión que tuvo lugar el otro día, se trataba del Brexit. Y cuidado, porque aquí nos encontramos lo que se había vendido a la opinión pública, un encuentro al máximo nivel con la primer ministra británica Theresa May para hablar del Brexit, para hablar de Gibraltar, porque claro, Gibraltar es la pieza suelta que nos queda en ese acuerdo y no sabemos cómo la van a querer encajar. Eso terminó siendo otra cosa, terminó siendo, y esto lo reveló el periódico OK Diario, una charla de apenas 5 minutos en el ascensor, mientras, claro, ella pues tenía un problema de tiempo y dedicó su tiempo a las grandes potencias europeas y al señor Sánchez le dedicó 5 minutos al punto de tomar el ascensor para subir al lugar donde se celebraba. Le citó ahí. Le dijo, usted me viene a la puerta del ascensor que quiero hablar con usted. Y esto se hace, por cierto, que sepáis que esto se hace con un inferior. Sí, efectivamente. Pero con un inferior. Se le dice, oye, Pepito, como tengo que ir de la sala tal a la sala cual, ven a la salida de la sala tal mientras voy a tal y por el pasillo tú conoces ya me cuentas tu problema. Alejo, conoces esto yo lo he perfectamente. Esto yo lo he vivido en el Parlamento Europeo y es lo que tú haces con un... No conoces sé, perfectamente ese edificio. ¿no? La delegación española y la británica estaban, y otras, estaban en la planta 9... y tenían que subir los presidentes, primer ministros, etcétera, a la última planta del edificio donde se sientan en la mesa esta circular y tal. Y ella, alguien en su nombre, va a ver a Pedro Sánchez de la delegación española y dice, dígale al presidente español que le espera en la puerta del ascensor. Claro, así que a punto de subir a la reunión. O sea, él no tenía tenía tiempo para más. No, mire usted, claro, yo no discuto de temas de España en el ascensor. Dígale a la señora May que ya habrá otra ocasión. Esto es lo que hace un presidente de gobierno, ¿no? Bueno, yo lo que veo ahí, que otra vez volvemos a lo de siempre, es la provisionalidad. Este hombre entiende un poco como el partido, ¿no? O sea, voy a intentar solucionar la semana que viene, pero no es Simeone. No sé qué que viene. Y la gente eso lo detesta pues su bisoñez, detesta su falta de tabla, detesta absolutamente todo. Y esta gente que está muy curtida en países serios, no es que esté menospreciando o considere que España no es una primera potencia o que no, en absoluto. Lo que ve en él es un interlocutor no válido, una persona que no va a durar o que su opinión no es importante, porque se puede estar mañana o no le ve como alguien que tenga cierta continuidad. Es más, no creo que esté hablando ni siquiera por un sentimiento estatal. Porque claro, este señor lo hemos visto todos cambiar, hemos dicho que hace muy poco decía que no iba a hablar con unos y ahora está de pareja con esos. Ahora, es que claro, dice una cosa y la contraria con una facilidad hermosa. Y eso todo llega, y esa provisionalidad yo creo que nos perjudica muchísimo y hace que el resto de las potencias europeas pues ahora mismo no lo estén teniendo en cuenta absolutamente para nada. Bueno, el encuentro que ven ahí en la imagen repetida tuvo poca trascendencia, obviamente. Casi se podría, como el chiste, resumir en aquello de ¿qué tal estás? Y dice, pues anda que tú. El resultado de todo esto es un un tuit que ahora van a ver en un deco, ahí lo ven, del propio Sánchez, en el que dice: confiamos en avanzar en un acuerdo común e impulsar la negociación en torno al Brexit y Gibraltar en un clima constructivo que fortalezca a Europa. Así lo he hablado con la PM Theresa May a la llegada al EUCO. Bueno, no miente, en esta ocasión no miente. Fue a la llegada al EUCO, no ni dentro ni fuera, a la llegada de una manera, pues eso, pues como refleja la foto. Aquí te pillo, aquí te mato. Y ya está, visto. Esta es la relevancia del encuentro. A ver, ¿alguien se imagina a Theresa May diciéndole a Macron, oye, te veo en el ascensor mientras... Bueno, es que vamos...
En realidad... Tampoco lo consentiría Francia. Digo que Claro, y la Agenda del Protocolo de España no puede permitir que ningún país, por muy fuerte que sea, menosprecie a nuestro presidente de gobierno. Y en este caso yo no voy con él. Pero no podemos consentir bajo ningún concepto que se rían nosotros los belgas. Pero es una consecuencia y además lógica, y es un sendero que se ha seguido. Es decir, el gobierno de Aznar, en realidad, yo a veces suelo decir que Aznar hizo 3 cosas bien y solo una muy bien. Y la que hizo bien, o la que intentó hacer bien, fue la política exterior. Quiero decir, la prioridad absoluta y la política más atrevida de Aznar fue la política exterior. No voy a enrollarme en ese tema, no voy a extenderme, pero lo que quiero decir es que España sí tenía un proyecto a largo plazo. Un día os hablo de un estudio de un think tank muy interesante sobre la política exterior de España entonces, un think tank norteamericano, pero el caso es que la política exterior era muy importante. No es que Aznar fuera el genio de la diplomacia, es que la política exterior y la posición de España en determinada posición internacional relevante era prioritario. Bueno, a partir del 11M, a partir del gobierno Zapatero, eso no solo fue en declive, sino que fue intencionadamente en declive. Y Rajoy desapareció. No, sí. Entonces, esa vuelta al corazón de Europa que decía Zapatero, esa frase vacua, lo único que significaba es España ha optado por dejar de ser definitivamente un elemento en la política internacional. No vamos a hablar de todo lo que hizo, porque sería muy largo, pero efectivamente cuando vino el gobierno de Rajoy, como en otras cosas, es decir, como en todas las decisiones, leyes y cualquier tipo de medida con un mínimo contenido ideológico o estratégico del gobierno Zapatero, el gobierno de Rajoy no hizo nada. Es decir, aún peor, hay un caso peor, que es el de Venezuela. Según recuerda un ministro del PP de Asuntos Exteriores, el presidente le dijo: con Zapatero no te metas y colabora con él en todo lo que te pida. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin ser activamente destructor de la posición de España en el mundo, el gobierno de Rajoy lo que fue un consolidador, como en otros ámbitos, todo hay que decirlo, del desastre internacional de España, que ha dejado de ser relevante. Entonces, claro, ¿podría cambiar esto un presidente con personalidad, con formación y con entidad? No, yo creo que sería difícil. Yo creo que costaría. Intentarlo. Que costaría. Ahora, ¿va a cambiarlo eso? O sea, ¿una España irrelevante va a encontrar algún eco con un presidente irrelevante? No. Leí ayer un Twitter suyo que era muy certero. Me recordó una frase muy bonita de nuestra historia política. Y usted decía, hemos tenido presidentes que no hablaban nada, que no hablaban inglés, que apenas hablaban nada, ¿no? Y bueno, pues nos ha ido como nos ha ido en política exterior. Y ahora que tenemos uno que habla inglés, pues resulta que lo que nos pasa es que todos descubren que donde no tiene nada es aquí. Nada, ¿no? Sí, la frase, por cierto, no me acuerdo de quién es, pero dices, de Madariaga, ¿no? No. Hemos descubierto esta es una del doctor Andreu. Sí. Que cuando alguien comentó allí en su tertulia, ¿no? Alguien comentó, el hijo de fulanito habla muy bien el francés. Entonces el doctor Andreu dijo, ahora todos los franceses sabrán que es tonto, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de Zapatero y de Rajoy, que no hablaban inglés, impedía que los otros jefes de gobierno en las cumbres pudieran saber de su boca sus ideas sobre los temas. Pero ahora que habla inglés, decía yo, todos ya saben directamente de su boca que no tienen idea de ningún tema, ¿no? Entonces, por cierto, lo que decía Asís, ¿tú te acuerdas de esa noche legendaria en que Aznar para el reloj? Sí. Y frente a él tenía nada menos que a Gerhard Schröder. ¿Te acuerdas? Sí. Y Schröder a las 12 de la noche, que era el límite, dice, esto es así, y se ha acabado. Y Aznar estaba apoyado en un piano, ¿te acuerdas? Apoyado en un piano. Sí. Y dijo, pues, España no. Y como ha de ser por unanimidad, ¿vale? Que eran las perspectivas financieras. Sí, perfectamente. Dijo, no. Y el otro sacaba espuma por la boca. Y duró hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana Schröder cedió a lo que quería Aznar. Sí. Eso, así se trabaja en Europa, ¿no? No, en la puerta del ascensor, que te traten... le trató como a un lobista de tercera. Esto, el Parlamento Europeo yo lo he visto hacer a un lobista, a un lobistilla, que te dice, oiga, ¿qué tal? Y le dice el diputado, el presidente de la Comisión Parlamentaria, a ver, que ahora voy a la otra reunión, me lo explicas por el pasillo. Esto lo he visto yo.
y el otro allí, que babosillo, y el otro casi sin... Sí, vale, ya. Pues esto es lo que le ha hecho. Hay un asunto aquí del tema de Theresa May y del propio tema del Parlamento Europeo que llama mucho la atención. Pedro Sánchez tiene a un ministro de Exteriores que ha sido presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007. Se supone que ha tenido que formarle, hablar con él y darle 4 o 5 consejitos para que no haga el ridículo de esta manera. Se supone que elige a Josep Borrell para que nosotros en Exteriores no hagamos el cantazo que estamos haciendo. Entonces, aquí ya veo desajustes internos de los deberes que tiene que hacer Pedro Sánchez cuando ponga un pie en Bruselas. Eso por un lado. Y luego, por otro, el asunto de Theresa May resuelto en un tuit que podría hacerlo un chico de la ESO. Aquí estoy con Theresa May hablando de nuestras... No dice nada. No dice nada, eso es lo que te quiero decir. Hablando de nuestras cosas, llegaremos a un acuerdo. Mira, tío, redáctame los temas que estás haciendo, infórmame de ello y manda una nota al corresponsal que tienes de la agencia EFE allí y di exactamente, porque yo soy ciudadano de España, que quiere saber el problemón que tenemos con Gibraltar y con el Reino Unido, y explícame punto por punto lo que tú se supone que tienes en la cabeza. Y ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Qué pasa con las aguas territoriales? ¿Qué pasa con el contrabando? Y en un ascensor, que tú dices un ascensor, oye, yo he hablado con Theresa May de estos temas, hazme el favor de explicármelo. Y si no, como dicen ahora los tuiteros, hazme un hilo. Hazme un hilo con los enlaces donde diga, punto 1, hemos tratado de esto y Theresa May me ha dicho, pues sí, se va a revisar o no. Punto 2, punto 3, porque hay hilos que duran, y lo sabes muy bien, eso no le interesa. Pero a ver, 20 tweets. Pero escuchadme, él no está interesado en los contenidos. Él está interesado en la imagen. Pero nosotros sí. Bueno, hablando de imagen, nosotros estamos interesados. Nos vamos a ir al Canadá. Él no. Seguramente ustedes han visto unas imágenes del todo inapropiadas de cómo pues este chico, Pedro Sánchez, se pone de lado cuando le interpretan el himno nacional español en un hangar, una cosa muy... Y esto sí, a lo mejor se perdieron el programa correspondiente, pero aquí en el especial se trató de por qué ese hangar, por qué esa revista de tropas tan extraña y sinuosa, y por qué todo. El todo es que Canadá suele recibir a los jefes de Estado en su capital, no en Montreal. Él quiso que fuera en Quebec, capital Montreal. ¿Por qué? Porque el mensaje que quería dar a los indepes, sus socios de gobierno, es, ¿ves? Yo sí sé cómo resolver lo que pasa en Cataluña, ¿ves? Por eso estoy en Quebec. Lo cual demuestra desconocer absolutamente cómo se acabó con el problema de los referéndums en Quebec. Pero es igual, él quería ir a Montreal. Y Justin Trudeau, que es más bien tirando a cachondo y legaliza la marihuana y todas estas cosas, dijo, pues será en este sitio. Bueno, y en ese sitio pues resulta que le recibieron en un hangar. Bueno, sorprendente, pues relativamente, no mucho ni poco. Bueno, sorprendente, pero en cualquier caso ahí nació la admiración de nuestro presidente Sánchez por Justin Trudeau, que además de tener nombre de cantante de teenagers, pues es un tipo que tiene pedigrí en la política europea. Su padre fue el presidente. Es un tipo de nivel, Sí. Y hace cosas cachondas. Por ejemplo, a su izquierda pues hizo un vídeo Justin Trudeau con una niña y con cierto estilo, sentada en se supone que en la silla de primer ministro canadiense, y él junto a la bandera pues la mira con... esto podría ser un anuncio de Benetton, si quieren, ¿no? Entonces, a los 2 días, el Mr. Copión, con K, decide hacer lo propio en las escaleras de Moncloa, con mucha menos gracia, la verdad. Pero, ¿por qué es sujeto de admiración Justin Trudeau y no otro jefe de Estado o otro presidente del gobierno? Pues porque le ve cool, le ve guapo, Pero pasa que Trudeau, muchas de las cosas que hace Trudeau son espontáneas. Y cambio lo que hace es todo impostado. Seguramente las dos cosas son igualmente impostadas, pero una queda bien y otra no. El discurso de Trudeau, la mitad en inglés y la mitad en francés, claro, como es lógico, Canadá. País bilingüe. El discurso de Trudeau en el funeral de su padre, de Pierre Elliott. Pierre Elliott, que era mujeriego. O sea, discurso escrito por él, por el propio Trudeau, evidentemente, no por Pedro Arriola, sino por y por Iván escrito Redondo, de su puño y letra, el discurso
Fijaos que no es un discurso político, ¿eh? No es un discurso político, pero da la medida de la talla. Después Trudeau hace cosas políticas que se pueden discutir y tal. Pero digo, la talla personal, la cultura, la formación, la densidad de una persona. Escuchando ese discurso. Impresionante. Impresionante. Claro, bueno, yo a cambio... la distancia entre nuestro amigo Sánchez y Trudeau. No le puedo ofrecer el discurso de homenaje al padre de Trudeau, a Trudeau padre, que también había hecho cosas bastante mal. En cualquier caso, vayamos aquí a convertir en santo a quien no lo merece. Pero a cambio le voy a dar parte del discurso de nuestro presidente, Mr. Copión con K, con Irene, que casi le desborda a Irene. Hubo momentos de gran emoción. Vamos a ver el vídeo copieta de la idea que tuvo pues, el marketinero que alumbra a Justin Trudeau en Canadá. Hola Irene. Ven, dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poco. Solamente hay 14 mujeres en el mundo que son presidentas. Bueno, pues yo ya he recogido casi todo del despacho, pero me gustaría enseñarte un poco los lugares donde vas a reunirte con los líderes cuando vengan. Los viernes por la mañana, con tu Consejo de Ministros y Ministras, mi sugerencia, mi idea sería que eligieras a los mejores. Hay que cambiar la E por la A, pero este será tu maletín, ¿vale? Yo ya, Irene, presidenta, yo te dejo aquí. ¿Me das 2 besos? Te deseo muchísima suerte y si necesitas algo, pues me pegas un toque. Quédense con ese gesto de las manos así, porque dicen los que son expertos en la interpretación gestual que lo hace cada vez que es pillado en falta, que lo hace cuando en el besamanos, luego lo van a ver, que lo hace cuando en el Parlamento Albert Rivera le dice que tiene una tesis full, que lo hace, que tiende a no sé qué hace ahí con las manos así como... esto, para estar guionizado, lo primero que hay que decir es que el guión es deplorable. Lo segundo que hay que decir es que a los niños no se les trata como si fueran deficientes. No es necesario, no tiene por qué. Esta niña debía estar descojonándose. Este adulto, qué pedrada le han dado, ¿no? Que está muy afectado el adulto este, ¿no? Del principio al final, de la recepción, de la llegada, de los... Dame 2 besos o si no te rajo aquí mismo. Pero... Es que no sé, he visto vídeos políticos, pero este se me ocurre un vídeo hasta cierto punto macarra, ¿no? Pero ya el remate es una cosa tremenda. Dame un toque. O luego dice, no, hay solo 14 mujeres, pero elige a los mejores. Claro, eso es lo que tiene que hacer la gente, elegir a los mejores. No por una persona que sea mujer o sea hombre. Es que a lo mejor hay que tener 11 ministras mujeres, ¿por qué no? Vamos a ver. Yo lo que creo que es que, vuelvo a lo de antes, que es que no tiene que estar perdiendo tiempo en estas cosas, que nos cuesta muy caro un presidente del gobierno, no solo con las horas que pagamos, sino con las decisiones que toma. Pero me voy a quedar con un detalle. Le ha dicho a la chica, cuando seas presidenta, elige a los mejores. No hagas como yo. No como yo. Porque, o sea... Ha dicho una cosa muy sensata, porque dice, bueno... La niña. Él le dice, bueno, quédate aquí, ¿te parece? Y eres presidente del gobierno. Pues igual nos hubiera ido mucho mejor si deja a la niña rigiendo en la patria. Sí, yo cuando lo vi, claro, en la inmediatez de Twitter, lo que le mandé, el mensaje que le mandé a Irene es, Irene, no salgas de ahí, hazte fuerte. Es decir, porque claro, es decir, no puede ser peor, porque quiero decir que Irene no sabrá mucho de cómo gobernar, pero este tampoco, y sin embargo Irene parece una chica maja y buena, y el otro pues no. Pero de todas maneras, y muy brevemente, sencillamente, es decir, plantear, o sea, hacer una cosa que se nomina o se plantea como una campaña por la igualdad y desarrollarla, ejecutarla como un puro spot publicista del presidente del gobierno, bueno, pues es utilizar a niños para una campaña electoral, pero llamarle de otra manera. Pedro Sánchez, su presidencia de gobierno, tiene un vicio de origen insalvable, que no es la moción de censura, porque la moción de censura es un mecanismo que está previsto en nuestra Constitución, moción de censura constructiva, copiada de la Constitución alemana, y, bueno, pues él, oye, ganó una moción de censura constructiva por abandono del anterior, y hasta ahí, digamos, no es un vicio insalvable. Es que solo tiene 84 diputados. Bueno, oye,
Europa está llena de gobiernos de coalición donde incluso a veces no gobierna el mayoritario, ¿no? Por tanto, no. El vicio insalvable de la presidencia de este hombre, que no hay forma de que España pueda asimilar eso, es que es presidente del gobierno de la nación en alianza con aquellos cuyo programa explícito político es la destrucción de esa nación. Bueno, yo me quedo... Eso le arroja una mancha sobre él imborrable y hace que España viva instalada en una contradicción absolutamente insuperable. En el mundo de la publicidad no hay plano en un anuncio, y eso es un anuncio que no esté pensado por 10 o por 15. Hay un plano definitivo, que es cuando le dice, bueno, yo ya te he enseñado todo lo que tengo que enseñarte, te dejo aquí que hagas de presidenta un rato. Y entonces la niña, que le ha recibido esas enseñanzas del gran Pedro Mr. Copión, resulta que empieza a dar vueltas en la silla giratoria y a llamar por teléfono a sus amigas. Eso es lo que hace Mr. Copión de lunes a viernes. Lo tengo clarísimo. Ahora se les ve un poco el guión a los del anuncio. Vamos a hacer una pausa publicitaria de apenas unos minutos y enseguida volvemos. Falso amor, falso amor, ni una lágrima vale este amor. Bueno, Arranz, tú querías añadir algo a propósito de niños utilizados en política. Quería decirle al presidente, ya que tiene tanto interés de repente esta semana por los niños, que se va a los colegios y que esta niña se hace un publireportaje en Moncloa, que según UNICEF, su último informe, el 30% de los niños españoles, esos que le gustan tanto al presidente, vive por debajo de la pobreza y que en esos índices solo 2 países de la Unión Europea tienen cifras peores que la española, que son Letonia y Rumanía. Entonces yo le quiero preguntar que si tiene que contestar a esto, ¿no? Es decir, si tiene algún plan contra la pobreza infantil, aparte de hacerse selfies y gilipolleces con los niños. Bueno, yo recuerdo cómo, me parece que fue en el 2011, a Obama se le ocurrió utilizar también a los niños en el despacho Oval. Y fue muy criticado porque parece que no es lo más recomendable. Los niños tienen que quedar al margen de la política, su imagen además está legalmente protegida. Y bueno, lo que no podemos hacer es rasgarnos las vestiduras cuando los utilizan los indepes en el colegio y luego utilizarlos para hacer anuncios políticos cuando nos convenga a los partidos del establishment. Los utilizan de escudo humano. Bueno, también, pero en cualquier caso es un poco hipócrita una cuestión que señala con el dedo y otra que hace vídeos con esta señorita Irene, la niña Irene. En cualquier caso, esto tiene su origen, que es este vídeo. El primero que hubo fue muy cuestionado en Estados Unidos y a nadie se le ha ocurrido hacer más después de esto, aunque, pues claro, Obama era un pedazo de actor y no parecía estar guionizado y el diálogo parecía ser una cosa más suelta, más divertida, si se quiere, ¿no? Esto es uno de los elementos de lo cool que yo quería poner en cuestión. Este es el modelo a imitar, el modelo de un presidente suelto, que habla bien, que gesticula con cierto, en fin, con cierto estilo, y que, bueno, pues se lleva con el niño de una manera que yo creo que a Pedro Sánchez y seguramente a un servidor pues les está vetada. No hemos nacido para ser Obama, ¿no? En cualquier caso, hay otro ejemplo que también es otra de las aspiraciones imposibles. Nadie se pone las gafas como John Fitzgerald Kennedy. Las gafas de sol, claro está. Entonces, este está absolutamente empecinado en hacerse fotos en los aviones porque quiere imitar esa foto. Y esa foto, muchacho, yo lo siento mucho, pero es patético. El intento es absolutamente patético, como aquel que se hizo que parecía uno de los black men caminando con los escoltas por las calles de Nueva York, con las gafitas puestas, porque lo de las gafitas se conoce que le mola. Hay otra imagen que verán a lo largo del programa de aquel periodo en el que dejó de ser secretario general del PSOE, que se fue con Bego ahora la africana, antes la americana, se fue a recorrer el mundo y alguien los pilló tomando el desayuno con un aspecto, ahí lo ven, ¿qué les digo? Pues un poco tarantinesco, ¿no? Por ser amable. Pero en cualquier caso, ese es el aspecto de los dos pinchando una aceituna en las playas de California. Imitar al cool, esa es una obsesión. También lo fue ¿qué les voy a contar? De aquel vídeo
valiosísimo en el que vimos a un presidente que cuida su cuerpo y que sale a correr cada día por la Moncloa, cada día que trabaja, digo yo. En cualquier caso, que hace estiramientos, en cualquier caso que lleva una camiseta estudiada y medida, en este caso la de una copia debe ser, no creo que guarde el original, de Barcelona año 92, si no habrá que regalarle alguna camiseta nueva. En cualquier caso, que presumía de aquí estoy yo, que me como el mundo. Para este hombre eso es muy importante y para sus alquimistas de la metafísica del poder también, porque si no, no se prodigarían en esto, harían otro tipo de vídeo o de proyección de la imagen del presidente. ¿Cómo lo ves? Pues que este quizás sea uno de los gobiernos más descarados utilizando como la propaganda propia en los medios públicos. O sea, hemos visto estos vídeos, pero es que además hemos visto cómo las redes sociales oficiales de los ministerios se dedican a defender a las ministras o a las ministras que meten la gamba. Hacen comunicados cuando deberían ser ellos propios. Y luego además hemos visto en un documento de declaración de intenciones, medio presupuesto, medio medida, no sé qué, que ponen juntos al logo del gobierno de España con el de Podemos. Es que eso es inaudito. Es increíble. Pero fíjate, voy a decirle una cosa a Alejo que antes ha dicho. Dice, este presidente está gobernando con los enemigos de España. ¿Y qué diferencia hay con los que había antes? Porque los que ha habido antes también han gobernado gracias a los enemigos de España. Es decir, a los nacionalistas. Y yo le digo una cosa, en ese incunable que presentaron el otro día con el logo del gobierno, repito, y de un partido, que es inaudito, había una frase, había una declaración que decía, vamos a cambiar la ley electoral para hacerla más proporcional y mejor. Eso lo ponía en ese documento. Y eso lo pedía incluso Podemos, eso no lo ha puesto Sánchez. No, perdona, este documento al que te refieres es el acuerdo de presupuestos, que es lo más importante en política del año, claro. Y es por puro desconocimiento. ¿Tú pero que había no? Cosas que no tenían que ver con los presupuestos, claro. Y una era esa. Entonces, si siempre estamos condicionados por los enemigos de España, yo digo, ¿dónde está mi cámara? Vamos a ver. Señor Casado, señor Rivera, hagan una proposición de ley para cambiar de una vez por todas la ley electoral y que en España no tengamos que depender de los enemigos de España. Aprovechen ese texto en ese documento para crear un consenso en el Congreso y que no tengamos que depender de los enemigos de España en este país. Bueno, vamos a ver, eso es complicado, quiero hacer una precisión. Es decir, tú dices que antes también se ha hecho. No, hay una diferencia abismal. Claro. Cuando Felipe acepta el apoyo de Pujol, cuando Aznar, en un cierto momento, acepta el apoyo de Pujol, cuando Zapatero también no habían dado un golpe de Estado, claro, ni se habían declarado manifiestamente fuera de la ley. O sea, por lo menos eso. Pero es que este lo ha hecho cuando ya han dado el golpe de Estado. Esa es la diferencia, que es una diferencia cualitativa muy importante. Sí. Enemigos de España, igual. Yo quiero recordar igual, es lo que tú has dicho, Alejo, enemigos de España. Oye, enemigos de España. No me has de convencer porque lo vengo diciendo hace 25 años. Por eso me pero sorprende. Te digo que la gravedad del caso de este Saltatapias es que lo ha hecho cuando los otros ya están en el golpe, están dando el golpe. Claro, hay una diferencia. Entonces marca una diferencia cualitativa. Pero los otros han dado el golpe porque los otros presidentes han facilitado el camino para que den el golpe. Es verdad. Pero eso lo ha dicho Alejo, cuando ha dicho que lo que se está produciendo es la culminación, digamos. Pero vamos a ver, esto lo tengo que dicho. No son hermanitas de la esto caridad, que has dicho tú ahora lo tengo dicho y escrito en muchas páginas. Y por eso saliste del PP. Pero te digo que hay un salto cualitativo. Hay un salto. Porque vamos a ver, Aznar, cuando acepta... cargarse a Alejo, por ejemplo, cuando acepta cambiar su estrategia en Cataluña y cede ante Pujol, cuando Felipe le dice que le va a dar inicialmente el 15% del IRPF, que en aquel momento parecía, ahora tienen el 50 y pico, pero bueno. Entonces, todo eso se podía justificar con la excusa absurda y con falta de visión de futuro, pero bueno, se podía justificar el sentido de que Pujol
colaboraba en la gobernabilidad, respetaba la Constitución, estaba dentro del marco legal. Pero es que lo de sin quitar ninguna culpa a los otros, porque los otros nos han traído hasta aquí. Pero es que ya se refocila en el asunto y colabora activamente y forma un gobierno al que, si no explícitamente, de manera implícita, pero efectiva, mete a aquellos que quieren destruir a la nación y envía a Iglesias a hablar con el golpista. Claro, o sea, hay un salto cualitativo. Y que Iglesias ayer estuviera hablando con el golpista, negociando con el golpista, es significativo por un episodio que yo he recordado algunas veces, pero que no se suele recordar, del famoso meeting, de la famosa charla que da Iglesias en la Enrico Taberna en Pamplona, que se ha resaltado una parte, pero hay una parte muy clara que yo en mi libro lo resalté lo más posible sobre Podemos y que me parece muy importante. Iglesias hace una oferta clara en ese ámbito y dice, a lo mejor los que somos de extrema izquierda, por cierto él se denominaba, entonces es orgullosamente por supuesto de extrema izquierda, lo que deberíamos hacer es un asalto combinado con un acuerdo, no le llama asalto, un acuerdo con todos vosotros. Y los cita expresamente, es decir, con los que queréis la independencia, con los que queréis destruir España, etc., ¿no? Y él propone este asalto combinado. De hecho, bromea con él y dice, bueno, eso sí, cuando os independicéis nos dejáis a Sabino Cuadra de embajador o de algo, porque es muy buen tipo y tal, no sé qué. O sea, este es el personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una disyuntiva de dificultades de gobernabilidad, en cualquier país europeo occidental, con una oposición muchísimo menos, quiero decir, con una extrema izquierda muchísimo menos extremista virulenta, y virulenta que la que tenemos, en absoluto jamás se habría planteado otra cosa distinta, que es que gobernara quien más votos tuviera, y nada más aliarse no solo con extremistas, no solo con proetarras, no solo con eso, sino con personas que no solo expresamente han anunciado su intención de acabar con el sistema democrático en España, sino que ya lo han intentado, han dado un golpe de Estado y están en la cárcel por ello, es inaudito, es una cosa... Figueroa. Ahondando un poco en esta cuestión, a mí, desde luego, no creo que sea de ninguna de las maneras que pueda ser algo que se pueda comparar bajo ningún concepto. Primero, porque yo creo que en la historia de la transición en España y posteriormente, sobre todo, el aprendizaje a nuestra democracia, porque como no es lógico, hemos tenido que aprender a convivir en democracia, hemos aprendido a vivir en comunidad con dos partidos. Y esos dos partidos solo tienen una manera de entendimiento. Pero en este caso concreto, cada vez que ha habido un encuentro, o el Partido Socialista o el Partido Popular, la fidelidad, por lo menos gubernamental, fue perpetua. O sea, el tiempo que se comprometieron, en la inmensa mayoría, no hubo, ahora había negociaciones, pero al final había un acuerdo, por lo menos los años, de las minorías, y luego vinieron las mayorías. Lo cierto es que la única posibilidad que tenía Aznar era negociar con la derecha catalana, que había otra derecha aparte del Partido Popular, que era la derecha catalana que representaba a CiU, en ese momento, incluso más a la derecha que el propio PP. Por lo menos así ellos se definían, porque yo he ido mucho a Cataluña, yo no como tú, que la conoces perfectamente nada que ver, porque presidías el partido, pero es una realidad. Y entonces se buscaba una continuidad, una forma de entender una España que evolucionara a una consolidación de las autonomías, pero con un derecho, yo creo, la posibilidad de unir esa España en esa diversidad. Sí, está claro. Pero no lo de ahora. O sea, Está es claro, imposible está claro. que nadie pueda comparar aquello, porque aquello era algo que podía ocurrir, pero no se sabía, y ahora ya se sabe y es una certeza. Por lo tanto, contra una certeza no se puede comparar. También una se intención. sabía que metían la mano en la llegamos caja a un momento clave en que aquella es época. el besamanos. El besamanos, pues ya sé que ha hecho reír en todas sus casas, en fin, que se han mandado 3.000 memes muy divertidos de cómo se introduce en su grupo de amigos, de cómo se sienta en el trono cuando le da la gana, de cómo hace las 1.001 cosas indebidas. Bueno, no es la primera vez que iba ahí. No es la primera vez, había ido de la mano de su anterior secretario general al besamanos. Ya había pisado ese salón, precioso, por cierto, ¿no? Se le ve tranquilo, no se le ve, en fin, que vaya. Hasta ahí, correcto, ¿eh? Pero a partir de ahí, pues lo insólito. Se produce lo insólito,
la señora del Parlamento se queda también un poco outside del Parlamento, hasta que viene Dani, que es un ujier, un bedel, un bedel muy eficaz. Yo si fuera Pablo Casado o Albert Rivera le tendría ya contratado como si fuera un crack del fútbol a este Dani, porque saber sacar a Pedro Sánchez de palacios públicos ha demostrado que lo hace, y además le obedecen tanto él como ella de una forma encomiable. Este error protocolario, y ahí viene un poco lo que vamos a discutir a continuación. ¿Merece este torpe, protocolariamente hablando, que la Casa Real le eche un capote y diga que es que iban a hacerse una foto, cosa que no se han hecho nunca, pero que esto es una cosa que, bueno, si fuera charlotada sería de las malas? Francamente, no acabo de entender. Yo creo que Zarzuela en ese caso, yo creo que la Casa Real debería haber callado, simplemente no decir nada y ya está. O sea, no tiene por qué echarle el capote. O sea, es que es absurdo. Pero yo comprendo un poco la posición de la Casa Real, porque, claro, inmediatamente ellos empiezan a excusar este tipo de errores diciendo que primero me parece que dijeron que es que había sido la gente de protocolo la que había dicho que eso se hiciera. Mentira. Luego dijo que la propia Ana Pastor era la que la había confundido. Cuando se ve la propia Ana Pastor que la da así con la cara, tira, le da la mano porque el otro se la echa. Se la echa la mano. O sea, pero bueno, si está usted colocado, no diga que usted echa la mano a Ana Pastor, se coloca usted. Claro, la mujer lo único que hace es seguirle el rollo para pero Ana Pastor, se nota que Ana Pastor piensas que haces aquí. Y además hace así con los ojos, se ve como hace así, como dice, tira, la pata. O sea, ha dado Alejo una clave muy buena, claro, hombre. Y es el rictus que se le pone al presidente, que es habitual. Sí, por eso, fíjense bien, porque está no a punto de producirse este momento, que es cuando el ujier le dice, Dani, le dice, presidente, fuera, que aquí está usted de más. Y se van. Fíjense en sus manos, fíjense en su mirada, hacia, claramente dirigida hacia el suelo. Ahora va a llegar Dani, atentos, que es el gran repartidor del juego. Ahora llega Dani. Fíjense, a partir de ese momento, darle un poco a la salida, vamos a ver la salida, y cómo el gesto, ¿ven el gesto? Parece que acaba de comulgar, ¿no? Mira. Diciendo, de contrariedad profunda. Vaya metedura de pata. Eso que los jóvenes dicen ahora, vaya cagada, ¿no? Pero Xavier, la mano floja de Ana Pastor demuestra que está diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Es que le da una mano como floja, ¿no? Diciendo, tira, o sea, ¿no te das cuenta que no tienes que estar? O sea, y que todavía, lo más trágico de toda esta historia es que Moncloa se vuelque a lo bestia a intentar echarle la culpa a cualquiera. La culpa la tiene la gente de protocolo de Moncloa. Es increíble que este señor no supiera lo que tenía que hacer y se lo hubieran recordado 40 veces antes de llegar ahí. Han dado por hecho que lo sabía. Hay mucha gente que yo creo que está dando por hecho que este hombre que no tiene experiencia en muchas cosas que no las tiene. Y hay que guiarle, porque además tampoco tiene inteligencia como para saber salir de ellas de forma airosa, simpática, claro. ¿No? Vale, pues esto, cualquier persona con un poco de tablas, pues hace que eso sea un elemento de sonrisa. Claro, punto. Por eso te decía, Javier, que ahí está la clave de por qué no tenemos un presidente cool, porque la definición de cool es un hombre fresco, un hombre elegante, un hombre que resuelve una situación tensa espontáneamente y con ese toque de sentido del humor que tiene su origen desde Steve McQueen, Cary Grant, George Clooney es Obama el representante de lo cool. Swing. Obama tiene un swing, un cool, que es que a Pedro Sánchez se le demuda la color. Ya no es que esté con las manos haciendo manos, sino que es que se le contrae el gesto de una manera convulsiva. No puede. Él tiene que ser infalible. Es que es una olla a presión. Entonces siente el rostro, siente la mirada de su mujer, que también, si os habéis fijado, le mira contrariada. Sí, pero no siempre está su mujer. Bueno, es que su mujer a la que la sacas del Instituto de Empresa está perdida en todas partes. Pero decía el otro día en un programa de cotilleos, decía alguien bien informado de estas cosas, que precisamente creo recordar que en este propio evento la mujer Bego habla en plural. No, cuando habla de su marido, no dice Pedro Sánchez, dice, bueno, hemos decidido, hemos hecho, Y claro, yo me imagino que este incidente a quien más habrá afectado es a la inteligente de la pareja, que es la que ha puesto la pasta al final para crear al candidato, ¿no? Sí, pero con Juncker se le pone la misma cara, ¿te acuerdas? Cuando llega Juncker y prácticamente lo agarra y empieza a retirarlo como si fuese hacia los toriles, se pone la misma cara. Esta es una de los asuntos que a los interpretadores de los gestos, a los interpretadores gestuales les dan para averiguar mucho sobre
la compleja psicología del individuo. Pero hay otra, de otra tarde monumental, esa en la que el grupo de Ciudadanos retira la pregunta que tiene que hacer al Gobierno y le pregunta a pecho descubierto al presidente del Gobierno, oiga, ¿su tesis está plagiada sí o no? Ahora van a ver imágenes del momento en el que eso se produce, en el hemiciclo, ahí lo ven, y de cómo el dedo acusador, un poco, si me apuran, de ampón del presidente le dice, aseguran los que lo pudieron oír, te vas a enterar de lo que has hecho esta tarde, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién te has metido hoy, ¿eh? Una cosa así como de barrio que, bueno, para algunos otros interpretadores de gestos también dice mucho del carácter del... Se cumplió la amenaza, lo que pasa es que se cumplió mal. Pero salió una información, al día o los 2 días salió una información, lo que pasa es que era tan ridícula, que no tuvo entidad, de que Albert Rivera se había denominado, había dicho que era un doctorando, y eso no es verdad, porque, claro, evidentemente era doctorando cuando estaba preparándose para hacer la tesis. Bueno, porque que no llegó. En un cierto momento empezó los cursos de doctorado. Efectivamente, pero quiero decir que no, pero lo que quiero decir es que efectivamente se examinó, se buscó, se puso a la máquina de investigar cosas raras, examinó a Rivera y aparentemente todo lo que pudieron encontrar fue que antes ponía doctorando y ahora no, claro, porque antes era doctorando y ahora no. Ya no lo es. Ya está. Bueno, El doctorando es una condición transitoria. Exactamente. O sea, no, por favor, pero que doctor es permanente. Digamos que estás hablando de esto. Transitoria y normalmente larga. En el caso del señor Sánchez no, pero en los otros casos es una condición larga que se perpetúa durante muchos años. Soraya, que hace un par de días se ha anunciado el pago de los servicios prestados, ¿no?, mediante su acceso al Consejo de Estado, Soraya también se las traía, ¿verdad? Porque los dosieres eran los que se hacían directamente por ahí en la Cuesta de las Perdices y el ambiente de terror que creó la maravillosa vicepresidenta del Gobierno fue una cosa que, bueno, ya la olvidamos porque lo malo es que se olvida muy rápido, hombre, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir que el gesto del presidente del Gobierno amenazando e inmediatamente los colaboradores se ponen a decir que hace parezca un accidente es un poco inquietante. Pero eso es porque lleva el barrio dentro, ¿eh? Bueno, el besamanos. El besamanos es una implicación directa de llevar el barrio dentro, de no saber dónde uno está, de ignorar el protocolo o de qué. ¿O de qué? ¿Qué ven ustedes detrás del error en el besamanos? Bueno, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Por una parte, su desconocimiento de algo tan elemental como que el día del 12 de octubre quien recibe en el Palacio Real son sus titulares, que son los reyes, y los demás son invitados, empezando por él, que porque es presidente de gobierno, es el primero de la fila que va a saludar. O sea, por un lado el desconocimiento y por otro lado su soberbia, su soberbia incontrolable, que le hace de manera inconsciente ponerse al lado del rey, ¿no? Aparte de esto, yo creo que lo que es más preocupante, aunque es verdad que a nivel protocolario pues está en primero de párvulos, pero el problema es que ese nivel protocolario, el señor presidente lo extrapola a decisiones de Estado que atañen a todos los españoles, decisiones muy graves, improvisadas, con ministros totalmente esquizofrénicos, que hoy donde dicen digo, Diego, y que, bueno, pues Nadia Calviño resulta que manda luego a la ministra de Hacienda a hacer los deberes y a llamar al PNV a hacer las paces, o sea, todo, y ha salido en estos días en los medios, es decir, para ajustar presupuestos corriendo y llamando por teléfono, bueno, la propia Nadia Calviño al vicepresidente del independentismo light, se reúne con él para ajustar presupuestos generales, o sea, la sensación es de que a nivel estratégico y a nivel político la nota que tiene el Partido Socialista es de muy deficiente, por no decir que no deberían... Sí, con contradicciones permanentes. Diarias entre lo que dice la Delgado y lo que dice Borrell, lo que dice uno y lo que dice el otro, rectificaciones que parece que solo aciertan cuando rectifican, globo sonda, lo hemos visto en economía con mil cosas, entre ellas lo de los autónomos, ¿no? Que de repente han cambiado y mira de qué forma han cambiado. Es que los hacía polvo. Hombre, claro, pero no les importaba hacerles polvo, les importaba que es que 1 millón
700.000 personas iban a estar muy cabreadas en las próximas elecciones. Y no les votan. Y ya no eso, si es que... por 4 de sus empleados. Bueno, efectivamente. Son muchas personas. Es que si me apuráis, hasta un veterano como Borrell, fajado en toda Europa, resulta que está metiendo la pata, le pone una alcachofa a la BBC y enloquece. O sea, se le van los conceptos. Y además, la propia ministra de Defensa, las explicaciones que dan cuando Borrell sale en ayuda de los misiles y dice, bueno, lo comentamos en el programa, es que acierta, oye, mata con un gusto cada no misil. mata yemeníes. Y es que va ahí a no matar. O sea, quiero decir que toda la sensación es de muy deficiente. Falta de calidad en cuanto a los elegidos por este presidente del gobierno. Eso fue algo absolutamente ridículo. Que es que por unas bombas de precisión de 10 millones de euros te estás jugando un contrato de las fragatas de miles de millones. Y eso no lo sabía la ministra. Claro, pero fíjese que todo esto de las contradicciones es apabullante. Cada día sale una que es mayor que la anterior. Por ejemplo, esta semana el ministro de Exteriores, con muy buen criterio, Josep Borrell, ha decidido pedirle al gobierno de Grecia que cambie al cónsul de Barcelona. ¿Por qué? Porque el cónsul de Barcelona, entre otras cosas, que es un abogado catalán, pues entre otras cosas se iba los 11 de septiembre se iba vestido de indepe con la bandera de estelada a armar jaleo en las calles de Barcelona. Y eso no parece que sea lo adecuado. Entonces Exteriores le pidió al gobierno griego que cambiase al cónsul y el gobierno griego ha decidido pues cambiar a este cónsul, con el que, por cierto, pues debe ser algún tío de alguna naviera o de alguna empresa bien relacionada entre Grecia y España y poca cosa más. Pero se sienta enfrente de uno que se llama Grande Marlaska, que se va a Cataluña, que pasa por debajo del churro lazo, que se entrevista con unos tíos que llevan el churro lazo y que ahí no pasa nada, ahí todo muy bueno y lo que hacen los Mossos está muy bien. Peor todavía, dice que ha acordado con Junqueras, que ha acordado con Torra, que la Generalitat se encargará de quitar los símbolos. Por supuesto, no han quitado ni un símbolo. Cómica. Claro. Cómica. Y le molesta más que lo hagan otros. Y ese tipo de cosas son las que al ciudadano le cuestan entender, que sean del mismo grupo humano que alimenta el hombre Sánchez, el seguidor del Mr. Copión con K, y que luego pues resulta que mantengan actitudes tan dispares como, por ejemplo, las exigencias de seriedad o de legitimidad. Tú no te puedes cargar a aquel primer ministro del cual ustedes ya ni se acuerdan cómo se llamaba, de Cultura, Maxim Huerta, cargarte a aquel y no cargarte a otro que hizo lo mismo, que es el astronauta. Tú no puedes, haciendo lo mismo. Que la Delgado siga de ministra. La Delgado, la de que se va a los puertos y a las tabernas con Villarejo y con Garzón y con la tribu de los mandarines policíacos. No, oiga, mire usted, esto por la dignidad que requiere el cargo, que por cierto equivale a ser notaria mayor del reino, pues esta señora, así que sea por asepsia, debería estar pues circulando. Va, vite, va, vuelva usted al Consejo del Poder Judicial o de estos sitios que no significan nada. Pero no, usted no puede ser la ministra de Justicia de un país serio, donde la gente que además llegaron a la Moncloa diciendo que ellos eran los ejemplares, que los otros no eran dignos, que los dignos eran ellos, claro, y entonces empiezan a salir unas cintas en las que una dice que, pues esto de la casa de putas, hoy es un negocio estupendo esto, Perdona que te corrija, pero no se trata de, en mi opinión, de haber puesto el listón muy alto. Entre otras cosas, por ejemplo, el listón de las sociedades instrumentales, que no son ninguna ilegalidad, lo levantó el propio Montoro en un ejercicio de demagogia irresponsable y dañina, de acuerdo con su querida Soraya, argumento por el cual se cargaron a Soria, que en ese momento no había cometido ninguna ilegalidad. No, pero quiero decir, no me refería tanto a esto, sí, pero de lo que estamos hablando, lo que estamos hablando de la ministra, aunque Javier haya hablado de una cuestión estética y aparente, es una cuestión muy peligrosa. Es que de lo que estamos hablando de esa ministra no es que no debería ser ministra, sino que debería estar ante un juez. Porque es que de lo que ha trascendido es que estaba compartiendo información delictiva con una mafia policial. Bueno, ella también intentó proporcionar tal información delictiva cuando intentó hacer ver que ella conocía a personas que habrían acabado con menores
en Cartagena de Indias. En Y ese estaban sentido, compartiendo yo información. estoy de acuerdo con usted. A mí me ha decepcionado muchísimo la actitud de la oposición para con este caso de Lola Delgado y de Baltasar Garzón. Ojo, porque que Baltasar Garzón le pida a los policías, a los mandarines policiales, que me cambien a esta brigada que no es de mi gusto, eso algún ministro del Interior tendría que explicarlo, ¿eh? ¿Recuerda? Está bien la broma. En un programa que hicimos hace unas semanas, aquí lo dije yo, le pedí a mi partido que se personara para procesar a esta ministra. Lo recuerdo por bien. Delito de omisión. Y aquí había un abogado penalista que corroboró que eso era así y que no había prescrito porque no habían pasado 10 años. Bueno, vamos con Mr. Copión, porque si con alguna cosa tiene obsesión, Mr. Copión con K, es con los helicópteros. Le gusta esto del helicóptero, ir para aquí, para allá y tal. Van a ver las imágenes del polémico viaje a Benicàssim este verano, en julio, que en teoría era para mantener una reunión con Ximo Puig, que tiene la oficina en Valencia, no en Castellón, hasta donde yo alcanzo. Pero bueno, ese día se puso el peluquín y se fue a Castellón a recibir al jefe. Bien, pero es que el helicóptero hizo varios viajes y llevó a bastante gente, que si a las hijas, que si a las amigas de las hijas. Ahí lo dejo, porque esto está en la broma. La broma, esto es intolerable en cualquier gobierno democrático de cualquier país europeo. Se declara secreto el viaje para no dar explicaciones. Hay una diputada del Partido Popular que se llama Beatriz Escudero, que hace una pregunta y que dice, oiga, ¿cuánto nos ha costado este viaje, estos viajes que son ida, vuelta, ida, vuelta? En fin, ¿y quién iba en el avión? ¿Y por qué? Y tal, y esto de ir a un concierto de The Killers, ¿pero qué demonios es todo esto? Bueno, pues esto se declara secreto de Estado con una cara, pero de 1 kilómetro. Y aquí no pasa nada. Y yo creo que en esos momentos Casado estaba pendiente de su rollo con el título de no sé qué, y Rivera estaba pendiente de cómo le quedaban las mangas, si se las estira un poco más o no. No sé qué pasó, pero desde luego oposición, lo que se dice oposición a cara de perro, no la estamos viendo. Y eso a mí me preocupa. Es que ese es el problema, es decir... Bueno, cuando hay, perdón, es una posición un poquito más dura, que ahora está viendo que los dos partidos están las últimas semanas o la última semana enquistando un poco también el discurso o hablando de historia, te dicen ahora que como somos desleales y nos llaman de todo porque realmente están empezando a hacer una oposición que yo creo pues más agresiva porque es que ya este es un clamor. Tú puedes ser ciertamente connivente por una cuestión de responsabilidad con el gobierno que está, pero claro, cuando ves que lo que está es que no hace una derecha, llega un momento que claro, no tiene más remedio que hacer oposición. Lo que y pasa vas a hacerla de manera Ya, grave. pero Juan, mira, tú te acordarás de aquellos viajes, mister, a Sevilla de Alfonso Guerra, a ver los toros y esas cosas, ¿no? Ni en aquellos momentos de mayoría absoluta de Felipe González se le hubiera ocurrido a un gobierno de España emitir una explicación como esta que van a ver del gobierno sobre el uso del presidente y del helicóptero. Dice, los informes sobre movimientos de aeronaves militares, tanto los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto los informes y datos estadísticos sobre el movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha tal y cual. Mire usted, esta es una aeronave militar que está haciendo un uso civil de dicha aeronave, que está asignada a una división civil del Ejército del Aire que protege y transporta a los miembros del gobierno. Imagínate que lo hubiera hecho eso. Esto lo hace, es que no se le ha ocurrido a nadie, teniendo mayoría y mayoría aplastante de los representantes de los españoles. Estos tíos que tienen una cosa patética de diputados, resulta que llegan a Moncloa y hacen lo que se les viene en gana. Y nadie les ha armado la marimorena, ¿eh? Lo que pasa es que en este momento, no sé si estáis de acuerdo, las intervenciones parlamentarias y fuera del Parlamento de Casado, de Pablo Casado, están siendo buenas. Es buen orador, habla sin papeles, es una de los 3 únicos líderes que hablan sin papeles ahora mismo en el Parlamento español. Y yo creo que lo está haciendo bien, digamos en términos, si queréis, de técnica política, pero claro, carece de una primera línea que le acompañe, que esté empujando eso. Es decir, parece que lo que hace Casado cada vez que habla al presidente del gobierno o que ejerce, digamos, o que da un discurso, parece que es hacer un resumen de todo lo que sus
colaboradores están haciendo, pero sus colaboradores no lo hacen. Yo estoy de acuerdo con usted en que la actitud personal de Casado apunta maneras. Sin embargo, el Partido Popular pasa los meses y no cambia. Y se producen unas grietas impresionantes. Creo que fue el jueves, Isabel García Tejerina hacía unos comentarios en una entrevista de estas masaje de cervicales que dan en televisión española, en las que decía que un niño de 12 años, de no sé qué comunidades, 10 años. De 10 años sabía más estaba que... al nivel de uno de 8 de Castilla. Bueno, y esto, vamos a recordarlo si lo tenéis a mano. Venga, a ver qué dijo Tejerina. Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde pues, en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Bueno, ella lo dice claro, dice por poner un ejemplo, y está explicando el fondo de la cuestión. Sin embargo, lo toman por el tallo y dicen, no, ya se está metiendo con Andalucía, esto es intolerable, Susana Díaz. Y los dirigentes del Partido Popular de Andalucía piden perdón por esto que ha dicho la señora Tejerina. Pero eso... Puede que esté mal expresado lo que ella dice, pero con los informes PISA en la mano es cierto. A ver, ella utiliza como base de esa afirmación algo que es objetivo y objetivable, que es que los informes PISA, Andalucía está en la cola de España en algunas cosas, por ejemplo en matemáticas, está la última, y Castilla y León está muy bien situada, está la primera... No, en matemáticas la segunda, pero bueno. No, digo que Castilla y León está o la primera o la segunda, porque las tres cosas, como sabéis, es las ciencias, las matemáticas y la lengua, lectura y todo eso. Son los tres parámetros, ¿no? Entonces, Castilla y León está primera o segunda, y además Castilla y León está por encima de la media de la Unión Europea. Y Andalucía está siempre última o penúltima, y siempre por debajo, netamente, de la media de la Unión Europea. Vamos a ver. Entonces, lo que dice Tejerina es algo que tiene una base objetiva. Pero a lo que vamos, ahora, el Partido Popular sigue siendo un partido acomplejado que tiene que ir dando disculpas cuando lo que se está manejando es un hecho cierto. Lo que tiene que decir no es la tontería que dijo, además en contradicción con Tejerina, sino tiene que decir lo que dijo mi compañera de partido y exministra, señora Tejerina, tiene una base objetiva, que es esta. Y por tanto, es una vergüenza que 40 años de socialismo en Andalucía nos hayan dejado un sistema educativo que es el último de España y además... Esto es lo que tiene que haber dicho, pero nunca decir que no comparte y no sé qué. Esto es un error del libro. Pero yo os contaré una que me pasó a mí, en Intereconomía. Hace muchos años de esto. A ver, yo creo que debe hacer pues como 15 años así, o más. Había un programa de radio por la noche. ¿Te acuerdas? Un poco. Sí. Y entonces, se llamaba Más se perdió en Cuba, ¿no? Yo creo que era Más se perdió en Cuba, sí. Y entonces, allí iba un profesor, un catedrático, ya jubilado, de historia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el nombre de este señor? Ahora mismo no, pero... Bueno, una persona eminente, vamos. O sea, por ejemplo, uno de los grandes especialistas de España de historia de América. O sea, un tipo realmente... Lástima que no me acuerdo ahora el nombre. Y jubilado ya. Y entonces surgió la conversación Blas Infante. Y entonces yo y este catedrático de historia dijimos que era un perturbado. Que Blas Infante era un perturbado. Que se hizo un musulmán, que hacía... Bueno, que era un locatis. Bueno. Me llamó Javier Arenas por teléfono para pedirme que hiciera una rectificación pública. Cosa que no hice, claro. O sea, es lo mismo. Estamos en lo mismo. Siempre es lo mismo el PP. Siempre. Esa cobardía, esa pusilanimidad, esa tal. Entonces, vamos a ver. Juanma Moreno no tiene que... primero, es mucho peor contradecir a Tejerina que lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho es quedar como un cobardica, con lo cual no gana un voto, los pierde. Entonces, lo que tenía que haber dicho es, vamos a ver, lo que está diciendo tiene una base que es tal.
informe PISA, tal. Puntuación en matemáticas, tal. Castilla-León, Andalucía, tal. Diferencia, 46 puntos, tal. Ciencias, diferencia, tantos puntos. Eso sí, y es una vergüenza. Y lo que tiene que hacer la señora Díaz, en vez de hacer demagogia y tal, lo que tiene que hacer es marcharse ya para que el Partido Popular pueda poner en marcha el sistema educativo. Pero nunca decir no comparto. Eso es un error de libro, de cobardica, de pusilánime y de mal político. Tú no puedes decir... Juanma no es mal político. No es mal. Mira, Bermejo. Digo, en eso fue mal político. Es que me hace mucha gracia. Vamos a ver. ¿Qué va a cambiar el Partido Popular? Nada. Vamos a ver. Lo que ha dicho la señora Tejerina no es ni malo ni bueno, es la verdad. Son hechos objetivos. Y si un presidente de un partido andaluz dice que no es verdad y que no comparte eso, lo que tiene que hacer el señor Casado es decir, usted, fuera. Ya, lo que pasa es que no puede ya. No, ¿cómo que no puede? Claro que puede. Eso es cambiar las cosas. En marcha ya, eso es cambiar las cosas. Y además, mira, me ha llamado la atención que en esa carta que habéis puesto, la ley de secretos oficiales es del año 68. Sí. Es de Franco. ¿No? Pues mira, te voy a contar yo otra anécdota, hombre. Es que esto de los políticos les gusta apropiarse de las cosas. Esto me lo enseñó un concejal del Ayuntamiento de Madrid, de los de ahora, no los que estaban antes. Había aquí en Madrid, en la capital, una concejala de Hacienda que luego fue delegada del gobierno, creo que sabéis a quién me refiero. Bueno, pues tenía 3 coches oficiales para ella, 3. Cada coche tenía 200.000 kilómetros en 3 años de renting, era un momento, y tenía 3 choferes, o sea, las 24 horas trabajando. 200.000 kilómetros cada coche. Ese coche lo usaban, esos coches los usaban ella, la familia, los amigos, los correligionarios, los asistentes, porque ya me dirás tú a mí para hacer 200 kilómetros en 3 años. Entonces, esta gente tiene asumido que se apropian de lo público porque lo consideran suyo y hacen lo que les da la gana. Bueno. Y este presidente probeta, como es Pablo Casado, son políticos probeta, porque desde que nacieron los metieron en una probeta y ya les encauzaron a ser políticos de procesión, entienden que lo público es suyo y hacen lo que les da la gana. Y cogen un helicóptero y me voy a ver el concierto y llevo a mis hijas y a sus amigas y a lo que les da la gana. Y les importa un huevo. Por lo tanto, Pablo Casado, si no ha cesado a ese señor de Andalucía, por decir esa gilipollez, perdón, a los espectadores, es que no va a cambiar nada. Arranza. Un apunte a Susana Díaz, que acusa de supremacismo no solamente a Tejerina, sino a la OCDE y al informe PISA, es decir, para ella estos informes de expertos en educación a nivel internacional son supremacistas. El supremacismo es, por ejemplo, el artículo y los comentarios que hizo Jordi Pujol acerca del pueblo andaluz, acerca de los charnegos, a los que consideraba una raza inferior. Yo nunca... ¿Comentario en un libro? Comentario en un libro. Yo nunca le he oído a Susana Díaz quejarse de ese supremacismo, que es xenofobia directa, ¿no? Ya no es supremacismo. Entonces, ese juego que tiene Susana, lo que pasa es que el problema que tiene, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, es que sus antagonistas políticos no tienen músculo. Es decir, el tema de Andalucía es un tema muy grave. Y ahí la oposición lo que tiene que hacer es entrar a saco y renovar a los candidatos. ¿Y por qué en Galicia la Chunta todas las redes sociales en gallego? Bueno, ¿Por qué no le dice Casado a Feijóo, oye, qué pasa? Es que el español no es el idioma oficial en Galicia. Voy a intentar no hacer un mitin político, pero un poco por alusiones decirte que no es absolutamente verdad lo que está diciendo, que Pablo Casado actúe de esta manera que tú dices, ni mucho menos. Y hay una gran transformación que la lidera él, sin ninguna duda. Lo que pasa es que las cosas no pueden pasar de la noche al día. O sea, si tú estás en una línea política, las personas, las ideas se mantienen, básicamente, pero se renuevan y se modernizan, o en este caso, a lo mejor, vuelven un poco, yo creo, a la esencia de lo que fue pues, un Partido Popular anterior, que es un poco, yo creo, que lo que está pasando ahora, que está volviendo a la raíz, ¿no? Es lo que yo creo. Y a mí me parece profundamente injusto que intenten mezclar aquí que Pablo Casado usa el avión, cuando el avión, que yo sepa, lo ha usado Pedro Sánchez y no lo ha usado, decir, Pablo Casado y luego el avión, estos señores del avión, bueno, Pablo Casado de momento lo que ha hecho es elegir legítimamente un oficio. Él ha tenido una manera
de entender la vida, y es ridículo que alguien que es economista decida dedicarse a la economía, pero decide ser político, y entonces ya lo desacreditamos porque no, es que usted no puede ser otra cosa que no sea, no digo usted, hay gente que legítimamente quiere estudiar ciencias políticas, se prepara para ello, estudia, hace carrera dentro, y en este caso concreto ha llegado a la presidencia de uno de los partidos que ha gobernado este país. Pero por ese sistema son precisamente los más sospechosos. Pero es que ¿por qué denostamos? Yo no soy ese caso. Yo soy un político que llego de la vida privada, llego a la política y volveré otra vez a la vida privada, casi seguro. Pero ¿por qué está mal que la gente se prepare en una profesión? Nadie discute que un ingeniero de caminos, desde que sale de la carrera a hacer puentes y caminos toda su vida, cuando una persona se dedica a la política, ¿por qué no va a ocurrir? Lo que yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces, a lo mejor es el tiempo que se dura los cargos. Eso para mí sí que está mal, porque de alguna manera acomoda, ¿no? Pero yo no me parece mal que un político decida ser político. Y por eso no... ¿Y por qué decir que es de todo? Yo no creo. La inmensa mayoría de los políticos de este país tiene muy claro que el dinero público es de los ciudadanos. Bueno, yo tengo muy claro que tenemos que ir a publicidad, Juan, así es que nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutos. Bueno, y nos queda de Mr. Copión la esencia, la pura esencia, la tesis doctoral. Tesis doctoral que, bueno, pues le dio un regate al Senado porque se tenía que haber visto hace unas semanas, en el Senado que hubo o que no hubo. Ella eligió el lugar del duelo, no buscó el OK Corral más complicado, sino el menos. Y a pesar de eso, como lo suyo parece que no tiene defensa, pues le entró el miedín y dejó plantados a sus señorías en lo que antes se llamaba la Cámara Alta, no sé qué tonterías tenían con la Cámara Alta y todas esas chorradas. Luego resulta que es un refugio de desechos de la política española. La tesis de Pedro Sánchez tiene varios defectos graves que la invalidan. El primero es el tribunal. El tribunal no cumple con la normativa, no cumple. Porque hay dos de sus miembros que no deberían haber formado parte del tribunal porque no cumplen una de las condiciones, que es experiencia investigadora. Por tanto, el tribunal no es válido. En segundo lugar, no lo ha escrito él, según es evidente por una serie de gazapos que se le han pescado ahí, Plagios. No, gazapos. Por ejemplo, el nombre del jugador ese baloncesto, que lo escribió en la tesis, está con I latina, cuando él lo escribe siempre con Y, que es lo correcto, porque él es un gran fan del baloncesto. O sea, no ha escrito él. Y después la tesis es un refrito de cosas banales y tiene muchas partes plagiadas. Y después, el último, no tiene en absoluto el nivel de una tesis en economía, o sea, para nada, vamos. O sea, yo he estado, como sabéis, soy catedrático ya jubilado, y he dirigido tesis y he estado en tribunales de tesis y he hecho mi propia tesis en su día. Y os diré que esa tesis, una vez se ha sabido todas esas circunstancias que he dicho, lo que se debería hacer es que la rey Juan Carlos le retirase el título de doctor. ¿Por qué no? La Camilo José Cela, disculpa. La Camilo José Cela. La Camilo José perdona, Cela. es que he dicho la Juan Carlos esa es la el otro desván. porque la Juan Carlos se hizo famosa por otros motivos y he tenido lo que se llama un lapsus. Sí, pero hay algunos elementos... La Camilo José Cela le debería retirar el título de doctor. Entonces, él sabe que no puede resistir un análisis de su tesis en sede parlamentaria por parte de un diputado de la oposición que tenga bagaje académico y que sepa de qué va eso y que conozca la legislación sobre titulaciones y tal. Pero no ya de la calidad o eso, sino del haberse cometido infracciones e incluso plagios y de algo muy importante. Y de no haberla hecho él. Perdona que te he quitado. Y de algo muy importante. Que la y normativa es dice que ha de haber una aportación original. Oye, yo en mi tesis doctoral, en su día, pero hice una aportación original porque hice unas cosas que no se habían hecho antes. Y eso es lo que hace una tesis doctoral. Por supuesto, hay unas pocas en la historia que
lo que dieron es un cambio a su disciplina, ¿no? Y después hay otras que simplemente ponen ladrillitos del edificio. Bueno, pero ha de haber una aportación original. Investigadora. Investigadora. No hay ni una, nada, cero. Es un refrito de chorradas y de banalidades y de informes del ministerio. Un folleto. Entonces, quiero decirte, pero bueno, eso, como dices tú, ya es otro tema. Pero es que la normativa dice que ha de haber una aportación original. Pero eso no es lo más grave, coincido contigo. Lo más grave es que el tribunal no cumple la normativa y que lo ha escrito él. Y luego algo que no es menor, a ojos de expertos en el mundo académico, y es que gracias a esa tesis doctoral, que por cierto es la misma que tengo yo, a mí me llevó 6 años hacerla y a él apenas 2, gracias a eso ha compuesto tribunales de tesis doctorales a su vez, con lo cual ha ganado un dinerito con esto. Y esto cierra el círculo, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir, bueno, yo este máster tampoco lo he usado para nada en mi vida profesional, es algo que hice mal, pero bueno, tal, pero ahí está, pero no lo he usado en mi vida, caso Casado en su día, con algo de lo que se puede demostrar que te has ingresado, aunque sea solo €1. No, y además te da acceso a toda una serie de puestos, por ejemplo, académicos. Sobre todo en un momento antes, que él sobre estaba todo. muy baja políticamente, estaba en una posición muy, salen a su rescate, ayudándole en la universidad. Yo estuve escuchando en directo la única grabación que ha hecho la mujer del profesor Neira, estaba yo en la radio ese día, y esta señora defendió, de verdad, con auténtica ilusión, que eso había pasado de verdad, y que esa tesis se había defendido plenamente, tal. No ha vuelto a dar otra declaración más. Claro, al día siguiente viene la avalancha de comprobaciones que ella había sido una persona engañada. Sin embargo, es una persona que yo creo, la creo, y estoy seguro que es que la pasaron por encima. Algunos de los que estamos sentados aquí tenemos amigos a los que invitaron a formar parte de ese tribunal y declinaron. Declinaron porque se le oían la tostada, porque era un tío bendecido por los señores de Ferraz que querían que se sacara una chapa. Y esto ha sido así en varios partidos políticos. También te diré que la Camilo José Cela, como institución, queda muy mal prestándose a estos juegos. Sí, señor. Sí, sí, allá la familia propietaria con sus manejos, ¿verdad? Pero así lo llevan fatal. También lo lleva mal el Instituto de Empresa con Bego la Africana. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. ¿Qué tiene dicho el presidente del Gobierno respecto de su tesis? Tan embarazosa es, tan indefendible es. Pues no parece. Escúchenle. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Yo aquí me tengo que callar porque no solo es la autoridad el que ejerce de vicepresidente del Gobierno, sino que es un presidente, es un docente honorífico de la más importante de las universidades de España, la Complutense. Profesor honorífico. Y lo consiguió a los 35 años, cosa que ni Gregorio Marañón. Bien, la izquierda y sus... De la mano también. La izquierda y sus prepotencias. Es que no, es que además lo arregla mal, lo estropea. Es que no es una reseña, vamos, la reseña... Bueno, se refiere al libro. Claro, porque es que como no pisa la investigación, la reseña es un análisis que se hace de la obra. La reseña es lo único que ha hecho él. Claro, bueno, o sea, quiere decir... Claro, lo han hecho los demás. Es que ni siquiera sabe definir de qué le están acusando. A ver, no conoce la terminología. Claro, una reseña, dice. Una reseña se hace de algo que ya está hecho. Yo he escrito reseñas de libros. Que sí. Sí, es que no tiene que ver. Claro. Es que efectivamente, cuando salió la noticia, cuando salieron los datos, muchos sabíamos no que él no había hecho su tesis doctoral, sino que no la había leído. Yo no tengo la menor duda de que esa tesis... Es decir, en ese tribunal nadie había leído la tesis doctoral, ni siquiera creo que lo hubiera hecho Miguel su Sebastián había directora. anticipado. Pero ojito. Y el error famoso del billion, ¿sabéis? Sí, Cuando dice que un avión, determinado avión de transporte militar, cuesta 200.000 millones de euros, porque confunde el billion inglés con el billón español. O sea, es que es algo inaudito. Y además que la tesis esté mal hecha es lógico, porque si tú contratas y pagas bien
a un negro para que te haga como hacía Dumas, ¿no? Alejandro Dumas, para que te escriba bien a tiempo completo, pues era algo razonable. Pero claro, cuando esa tesis la tiene que hacer un jefe de gabinete que no tiene tiempo y que... pues, ¿qué hace? De Pues, un oye, ministerio. De un ministerio. Reconocido por el ministerio. Claro, pues ¿qué hace? Pues oye, dame un tal, cual, pum, pum, y luego le da, y oye, Pedrito, por favor, pon esto, pagínalo, tal, y échate un... Bueno, él ni lo pagina, ni sabe cómo se hace una tesis, ni sabe nada de nada. Pero esto Javier no conoce signo político, porque ya hemos visto lo que ha pasado en la Rey Juan Carlos con el famoso máster, porque simplemente habría que poner en fila a todos los políticos de todos los signos políticos a ver quién no ha ido firmando al máster. Esto es como las cajas de ahorro. Igual las pudre el PP que las pudre el PSOE. No, las universidades si lo ha igual... dicho antes nuestro presentador. A ver, tu tesis, tú eres doctor. Doctor cum laude, como él, de la misma especialidad que él, economía aplicada. Muy bien. ¿Cuánto tiempo invertiste? Pues entre 5 y 6 años. Bien. Yo soy doctor en ciencias físicas, yo leí mi tesis en 1975 y la empecé en 1970, 5 años. Una tesis dura como mínimo, fíjate lo que te digo, 4. Es que ¿vale? 4. Déjame añadir, ¿Cómo Alejo, se puede hacer en 2 años? Déjame añadir, Alejo, que hay algo fundamental. La tesis deja de ser tuya, acaba siendo tuya cuando la ganas y la presentas al tribunal y te dice el tribunal, ok, pero deja de ser tuya cuando te la aprueba un director de tesis. Y el director de tesis es el que lleva la tesis donde le parece que debe ir la tesis, no tú. Eso es lo que hace que las tesis, stricto sensu, sean imposibles de copiar. Porque es el director de la tesis el que te lleva a que investigues lo que quiere el director de la tesis, no tú. Mi tribunal de tesis... Tú propones algo, pero... Tú propones, pero luego te va llevando. Numerarios, todos ya con, vamos, muy veteranos. Sí. Y de diferentes puntos de España. De los 5 había uno de mi universidad, ¿vale? No puede haber más. ¿Vale? Entonces, estos, si yo hubiera presentado allí una porquería como esta, se me cepillan y se quedan tan anchos. Con agrado. Es más, ya no la hubiera podido presentar porque la hubieran leído y hubieran dicho... No te hubiera dejado el director de la tesis. A otra universidad. O sea, a ver, el mecanismo de garantía es el director de la tesis. No te hubiera dejado llevarla a defender si no hubiera estado convencido de que se ha repasado, de que no tiene errores. No, si esto es evidente, pero te quiero decir que... El director de esa tesis de Pedro Sánchez le he oído yo decir que le pareció estupenda. Sí, vale. Y que era original, que por eso la... Aparte de que os diré otra cosa. Y que no había influencias, además, muy importante. La tesis doctoral de toda la vida, aquí y en cualquier país, y como dice la propia normativa, tiene que contener una aportación original a la materia. Bien. Esa tesis no tiene nada original, porque lo único que hace es bla, bla, bla de cosas que ya están publicadas o tal y cual. O sea, no hay una persona. Pero si él quiere contribuir a la diplomacia económica, ¿no? Creo que es eso, ¿no? La diplomacia económica. Pues, a ver, él podría aportar ahí, por ejemplo, un método interpretativo de la diplomacia económica que nadie había hecho antes y aplicarlo a una serie de casos concretos y yo qué sé. Pero no explicar cosas que han pasado. Explicar cosas que han pasado no es una tesis. Es un informe, es un libro de historia, ¿no? Pero no es una tesis. Una tesis implica aportación original. Volvemos al mismo problema que antes citaba otra vez la señora Tejerina. La degradación del sistema de enseñanza en este país. Claro. ¿Vais a comparar vosotros los años 70, los años 80, con lo chusma que hay ahora? O sea, vamos a ver. Cuando creo que fue el PSOE se cargó el estatuto de los docentes y declaró las incompatibilidades para que los grandes profesionales de los sectores pudieran dar clase, naturalmente todos dijeron ahí te quedas. Y se empezó a llenar la universidad y los institutos de chusma. Pues la chusma circula y se traduce en tesis, en aprobados generales, en hoy no vengáis a clase y todo. O sea, esta es la realidad. Y ese es el informe PISA y los no PISA y los que sea. Y las 200 universidades que no aparece ninguna en el ranking, en ninguna 200 primera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y, perdona que concluyo, ¿en qué se traduce? Mira, los cuatro
líderes de los principales partidos políticos. Uno, el de la tesis que no es tesis. Dos, el honorífico a los 35 años. Eso es de vergüenza. Ese es de libro. Uno, antes decíais, el presidente de mi partido, no, es que había currículums donde decía en el Círculo de Economía que era doctor en Derecho. No lo he visto. Doctor en Derecho. Y doctorando en Derecho en la web del partido. Y le dijo a la universidad, quita eso, no puedes ponerlo, no estás estudiando el doctorando. Como mucho pon que lo estudiaste en su día. No uses sustantivos y ni gerundios donde tienes que usar participios pasados. Y el cuarto, a uno que le han regalado media carrera de Derecho, que no se cree ni el que asó la manteca, que apruebas 16 asignaturas en 6 meses, ni más ni menos que de Derecho y en los últimos años. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Ni es correcto, bueno, ni ocurrió así, ni los informes dicen que ocurrió así, ni los tribunales han dicho que ocurrió así. Si un informe académico y un tribunal lo desmiente... No confundamos así lo del máster. No, conozco perfectamente con los lo de dos. La carrera. Conozco perfectamente la los dos temas. Me fui del ICADE, no apruebo ni por el forro. Pero porque los y luego en el Cisneros me dan... El nivel de una carrera y de otra... No es verdad, pero bueno, no es verdad, pero no es verdad. Yo no soy injusto, ver, son hechos. Fueron 12 asignaturas. Bueno, 12, no, fueron perdón, 16. Vale, 12. Que es la mitad de la carrera de Derecho de las antiguas. Pero si hay un razonamiento muy sencillo. No se puede estar en misa y repicando. Tú no puedes estar haciendo carrera política todo el día en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, en el Senado, chupando rueda del líder de tu partido, haciendo estrategia y sacar una carrera brillante, sea la que sea, un máster, un doctorado, porque requiere de pozo, reflexión, reposo y escritura. Vamos a Mr. Copión, por favor, vamos a Mr. Copión. No tenía tiempo. Ya lo creo que tiene tiempo, lo que pasa es que no lo usan para eso. Mr. Copión, ¿qué dice Mr. Copión o qué decía Mr. Copión del Instituto de Empresa? Ya sabéis que ahora todo su empeño, lo conocimos este verano, es llevar a Bego la Africana de directora del Centro para África del Instituto de Empresa, que era una de las entidades educativas con más prestigio hasta ahora en nuestro país. Pero se lo han fumado. Que si compran el edificio de la SEPI, que si consideran a Bego la Africana una gran experta en marketing, bueno, absolutamente injustificado. Bueno, pues ahora van a ver un tuit de lo que opinaba su marido, Pedro Sánchez, del Instituto de Empresa. Y más o menos, pues ya lo veis ahí, el tuit dice que es lamentable leer en su perfil que Güemes es director del Centro de Emprendimiento del Instituto de Empresa. Emprender no es apropiarse de lo de todos. Y ahora, porque es que esto de tener memoria es muy malo. Ahora yo me acuerdo de esto y lo enseño, porque claro, este que pensaba así del Instituto de Empresa, luego no ha tenido ningún reparo en que dejen agasajar a su señora y la conviertan en directora del Centro para África, siendo que no creo que conozca 5 capitales de países o de estados africanos, si le preguntan en un concurso de televisión. Bueno, y llegados a este punto, no quiero calentarles la cabeza, porque la vida es así, este país es tan rastrero, que por hacerle la gracia a un presidente, todo depende tanto del BOE, todo depende tanto de llevarse bien con, todo depende de que las cosas te vayan bien, depende de que seas un pusilánime con, no de tu mérito ni de tu capacidad. Pues esto es lo que nos lleva a ser un país de segunda división, Esto no lo haces en una universidad seria de cualquier lugar del mundo. En España sí, no hay problema. ¿Qué quieres ser, nena? Jefa de los africanos. Pues te traemos hasta un traje de esos que se ponía antes María Teresa Fernández de la Vega cuando iba a Mozambique. No pasa nada, aquí este país lo aguanta todo, desde Arniches lo aguanta cualquier cosa. Si aquí nace Kafka, no llega ni a escritor de costumbres, se lo digo yo. Bueno, la señora portavoz del Gobierno y ministra, creo que de Educación, que su apellido le va bien a una marca. Inmobiliaria Cela. Esta señora no es que tenga muchas propiedades, que es en sí misma, es como Vallehermoso. Es la monda. No hay semana que no le salga una propiedad inmobiliaria. Quiero contarles algunas de ellas, por lo menos dos, las que tienen un valor
igual o superior a 2 millones de euros. De las otras no nos vamos a ocupar, porque esos son chabolos. Las dos importantes de Inmobiliaria Cela. Por un lado, dice que tiene 2 pisos unidos bueno, en Neguri ya saben que es el sitio pijo de Bilbao. 310 metros cuadrados de planta, valorados en 2 millones de euros. Esto no es el apartamento en Torrevieja que regalaban en el 123. Esto es 8 veces más. Lo segundo, que esto es peor aún, el Palacete Tangora. Esto está en la playa de Ereaga. ¿Conocemos la playa de Ereaga, Asís? Perfectamente. Buen sitio, ¿no? Hombre. Bueno, este es un palacete con aspecto, bueno, vais a verlo ahora, tiene un aspecto como de indianos, vale también 2 millones y pico de euros, lo tiene a medias con el marido, como lo otro, que antes no lo dije. Pero en cualquier caso, esto es 20 veces menos que lo que esta señora ha declarado en sus bienes, esos que hay que declarar cuando a uno lo convierten en no sé qué. Tenemos imagen del palacete. El palacete, además, entraña una curiosidad muy curiosa, y es que estaba abandonado y alguien que quería venderlo para favorecer la operación barato metió unos ocupas, razón por la cual pues se depreció. Y luego, adquirido en fecha bien reciente, en julio de este año, que ya era ministra, se adquiere el palacete y ahora forma parte del patrimonio junto de esa Inmobiliaria Cela de la que hablaba yo al principio. ¿No tiene una sociedad patrimonial que tenga todo esto? Bueno, pero ¿cómo no? Aquí tenemos de todo, que no nos falte de nada. ¿Eso está en la declaración de bienes del Congreso o no? No, que no lo ha declarado, ese es el problema, que se lo ha olvidado. Ha declarado 198.000 euros. 199.000 euros. ¿Se le ha olvidado todo esto? Todo esto se lo ha olvidado. No ha sabía tenido... lo que tenía, he dicho. Eso sí que es un agujero de memoria. Considera que todo esto entra dentro de esos 198.000 euros. Claro. Si se lo expropian, Sánchez arregla los presupuestos generales. Yo creo, sería muy sencillo. Vamos a ver, bueno, por mucho que el valor catastral, suponiendo que utilice el valor catastral, lo baje, pero hasta el punto de, no sé... Pero que es que ni los ha mencionado. Tanto bajar no se da. Esto había una cosa que era el Sareb, que tal vez ahí, pero no, a precio mercado, y donde están los sitios en Neguri y en la playa de Ereaga, pues me da que no. O sea, señores, yo lo dejo ahí, pero son los de la oposición, los del sitio ese de los leones, aunque hayan puesto una leona, los que tienen que currarse y ganarse el sueldo y hacer que esto empiece a quitar presión a los ciudadanos de a pie, que bastante tenemos con las subidas de impuestos. Les agradezco mucho a ustedes 5 su presencia aquí, como no a ustedes que nos hayan distinguido con su interés esta noche. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y que pasen buena semana. Que salir porque nunca has hecho nada bueno por mí.